¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Les doy la bienvenida a Hablemos desde la Parapsicología, emisión número 16. Hoy, Síndrome de Acción Polimórfica, parte 2. Ya sé, todos pensando, pero si el video anterior tuvo su inicio, tuvo su final y está todo bien, ¿por qué de golpe ahora una segunda parte? Bueno, y es que hoy finalmente vamos a analizar, con todos estos conceptos, con toda la información que ya vimos en videos anteriores, el remake de Poltergeist. A tanta profundidad como se pueda. Y ya te digo que no es mucho lo que vamos a analizar. Pero yo lo voy a intentar. Así que bueno, aquí estamos otra vez. Hay eventos que son calcos de lo que ya vimos y ya explicamos, y que por lo tanto no vamos a detenernos a volverlos a explicar, como las voces extracorpóreas del árbol, del armario y de la televisión. También ya hablamos demasiado de las alteraciones electromagnéticas, como las perillas del armario electrificadas, las luces que parpadean, las fluctuaciones en el celular de Kendra. Dentro de este grupo que acabo de mencionar, sí, tenemos algunas cosas que tranquilamente pueden llegar a suceder, y otras que son totalmente una invención para la película, como que un barandal de madera de golpe te dé descargas eléctricas, o como que las luces emanadas de las lámparas se vayan a pasear por ahí. Obviamente eso no pasa. Si alguien tenía alguna esperanza de todo eso, lo siento. Mientras que en la cinta original, en el idioma original, sí decían teletransportación, aunque después ya vimos que esto se fue deformando, acá abiertamente dicen bilocación. Ok, no, tampoco tenemos ninguna bilocación. Teletransportaciones y desapariciones, sí. Tenemos ahora un nuevo vistazo del más allá, que en este caso es una réplica de la casa donde todo sucede, solo que, rodeada de muertos. Si hablamos de mobiliario y objetos, sí, tenemos una cuchara doblada, el piso palpitante de la cochera, la pelota de béisbol, ¿qué más? Los cómics, la silla que sale volando y obviamente también el asunto del auto en esa escena casi al final. Pero, como rotura paranormal, quizá lo único que podríamos tomar en ese sentido es justamente la silla voladora. Boyd se estaba sentando y la misma sale despedida y se estrella contra la pared detrás. Lo del auto en menor medida también lo podemos tomar como una rotura paranormal, pero la diferencia es que el auto es apenas una consecuencia del ataque posterior. En cambio lo de la silla, no. Tenemos ruidos varios que a nadie le importan y materializaciones. Bueno, quizá el líquido viscoso de la cochera, porque sabemos que no es una alucinación y porque vemos a Kendra parcialmente cubierta por el mismo. Pero, francamente, tampoco sabemos si justo en ese lugar debajo no había un caño del desagüe roto. Entonces, ¿es una materialización o es el efecto justamente de la rotura de algo? Y justamente hablando de la cochera y de esta misma escena donde Kendra está siendo arrastrada por esta sustancia, ¡qué originalidad! Sí vemos a una presencia sólida, por lo tanto no translúcida, pero que justamente es una presencia y no una materialización como tal, porque no vemos que interactúe con Kendra, no vemos que esta cosa la toque, ni vemos que ella toque a este ser. Así que, sí, bueno, es un paquete de memoria dentro del concepto de la cinta, pero no nada más, amén que a nivel artístico
sí tiene bastantes similitudes con los avistamientos que prácticamente todos los seres humanos tenemos de lo que se denomina gente sombra. Un tema bastante interesante. Si quieren que algún día conversemos al respecto, háganmelo saber a través de los comentarios. Otra presencia que tenemos es aquella Maddie deformada sentada dentro del armario. Pero como no hay una interacción física con Eric, bueno, no sabemos si es una materialización. Lo que sí sabemos es que es algo haciéndose pasar por Maddie. Pero acá tenemos un tema de discusión interesante. Un paquete de memoria o un fantasma se supone que si tiene la suficiente energía como para generar una visión de él mismo, entiéndase una visión y no una corporización o una materialización, esta visión adopta la forma semejante a la que dicho fantasma tenía en vida. Pero claro, nunca se dice si pueden llegar a imitar la forma de otro ser humano vivo o muerto. Pero la verdad es que en esos casos generalmente no estamos hablando de fantasmas como tal. Pero antes de pensar en algo mucho más terrible, también hay otras explicaciones. Quizá, como toda esta escena sucede después de que entran en contacto con Maddie, esta Maddie del armario sea tan solo una ideoplastia o una imagen mental que logra, entre muchísimas comillas, materializarse dentro de esta dimensión. Pero claro, estamos hablando entonces de energía mental. ¿Cuántas veces hemos hablado al respecto? ¿Recuerdan los egregores? Energía. ¿Recuerdan los paquetes de memoria? Energía. Y entonces acá lo que habría que determinar es si esta ideación es gracias a la energía de los vivos o gracias a la energía de los muertos. Sin embargo, y salvando las distancias, sí es un fenómeno que puede llegar a suceder en cierta medida. Pero pasa lo de siempre, es algo tan esporádico que no nos da tiempo a investigarlo correctamente y queda más que nada como una anécdota. Así como hablamos de casos donde escuchamos voces familiares, pero las personas portadoras de esas voces no están presentes en el lugar y en el momento, hay casos donde, a nivel muy cotidiano, podemos ver a una persona conocida, detenernos a tener una conversación, luego cada cual por su lado, y tiempo después, cuando nos reencontramos con esa persona y hacemos mención a este hecho de tan simple como te vi el otro día en tal lugar y estuvimos hablando de X cosa, y esa persona se te queda mirando así y dice: no me acuerdo de nada de todo eso, yo ese día estaba en otra parte, o esa charla no la tuviste conmigo. A modo personal, estos hechos, a mi ver, exceden totalmente el campo de una alucinación y también de la sugestión, lo cual ya lo transforma en algo verdaderamente paranormal, porque insisto, estamos hablando de contextos habituales, no vamos a decir normales, pero insisto, cotidianos, e incluso muchas veces con varias personas involucradas al mismo tiempo. Entonces, si no hay un condicionamiento mental para fabular o alucinar, ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Y en esos momentos, ¿con quién se supone que estás hablando? No recuerdo o no tengo registro de que algo así me haya pasado a mí personalmente. Y si me pasó, de verdad no me di cuenta o no le di importancia. Pero sí me pasó a la inversa. En al menos 3 oportunidades ha sucedido que ciertas personas me contactan y me dicen: te vi el otro día en tal lugar
cuando yo incluso estaba de viaje o tan tranquilo en mi casa. Que eso vaya y pase. Pero recuerdo hace unos cuantos años, quizás 7, 8 años atrás, que yo estaba lo más bien haciendo un ritual con otras 7 personas vivas, aclaro, y al mismo tiempo alguien me estaba viendo ensangrentado en la puerta de su casa. Y no solamente me vio esa persona, sino mucha más gente. La descripción se correspondía a mí. Creo que incluso hubo una conversación de por medio con ese otro Nicolás, llamémosle. Pero yo no era. Entonces se imaginarán el miedo que se generó en el ambiente, los hermosos comentarios que me dedicaron por Facebook mis vecinos, y tanto fue así que yo tuve que sentarme por mi propia voluntad en la comisaría a hacer una exposición aclarando que yo no había sido. Porque claro, si ves a alguien ensangrentado en la puerta de tu casa asustando gente, vas a llamar a la policía. Y la policía hizo lo que tuvo que hacer: patrullar. Y no encontraron a nadie. Ni a mí, ni a nadie. No había nadie cubierto de sangre, no había un rastro y no había absolutamente nada. Pero vos te pensás que con la amargura que yo tenía encima me iba a poner a explicarle a los oficiales: no, es que quizás pasó esto. No. Quedó como una anécdota, quedó como un problema civil. Y bueno, yo busco siempre estas cosas verle el lado práctico. Porque hay gente que hasta el día de hoy sostiene esa versión de haberme visto. Y está bien. Vieron a alguien parecido a mí. Yo no era. No ando por la vida bañado en sangre. O al menos no habitualmente. Eso lo reservo para mi intimidad. Pero la moraleja es: si no querés que yo me aparezca en las puertas de tu casa ensangrentado para asustarte, te conviene llevarte bien conmigo, o en el mejor de los casos, no llevarte conmigo, que me gusta más. Pero yo no me puedo hacer responsable de las visiones que tiene la gente. Pero bueno, sí que fueron como 2, 3 meses de muchos insultos. Qué gente mala. En retrospectiva y mirándolo desde esta posición te digo, así les fue. Pero tampoco fue mi culpa. Volviendo a la película, ahora sí. Sí, yo sé que lo que acabo de contar suena bastante ilógico y bastante irreal. Desgraciadamente yo no tengo esa cuenta de Facebook de aquel entonces como para rescatar los comentarios. Pero fue real. Y si hay alguien que viva en la zona donde yo vivo, que se atreva a negarlo. Alucinaciones, desgraciadamente, sí tenemos, como cuando Eric está empinando el codo y después el momento taladro que... Qué desaprovechado. Nunca un programa de remodelación de casas me había interesado tanto. Sobre el árbol no hay nada nuevo tampoco que decir, sacando esa suerte de levitación que experimenta Griffin, pero así como con Diane dando vueltas sobre el cielo raso, esto se trata más del síndrome de acción exterior que no de un poltergeist como tal. El tema payasos y muñecos bajo influencia, que no poseídos, ya lo hablamos, así que creo que el único tema novedoso que plantea la película es el de las flores muertas. Si descartamos una acidez muy alta en el suelo, toxinas y metales pesados, agroquímicos mal utilizados, bueno, recién ahí podríamos empezar a hablar de algo paranormal.
Y es que sí, la presencia de paquetes de memoria puede hacer que ciertas plantas se marchiten. Si bien no me ha tocado involucrarme en ningún caso real donde alguien esté viviendo sobre lo que fue un cementerio, bueno, esto de todas formas es parte de la semiología clásica de cualquier infestación. Se ve que hay especies vegetales que ante la presencia de paquetes de memoria tanáticos, lisa y llanamente perecen. Lo que está en debate es saber si esto ocurre porque la influencia de estos otros seres es perniciosa o si quizá estos seres se valen un poco de la energía de determinadas especies para poder obtener un poco más de fuerza. Pero bueno, si crees que se me olvidó mencionar algún detalle o te quedaste con alguna duda, te recomiendo que veas los 2 videos que ya hice de fenomenología porque probablemente la respuesta que estás buscando está en alguno de ellos. Bueno, si tuviste la mala suerte de ver esta película cuando se estrenó, o si tuviste la buena suerte de ver mi video donde la comento, sabrás que a diferencia de la trilogía original, esta cinta es completamente lineal a nivel de la historia. Sin embargo, vamos a hacer un ligero repaso para que todos tengamos esta información un poco más fresca, con la esperanza de que sea la última vez que tengamos que hablar de ella. La familia Bowen acaba de mudarse a una nueva casa sin saber que la misma está construida sobre un ex cementerio. Automáticamente les empiezan a suceder cosas extrañas que van escalando hasta la desaparición de la hija menor de la familia. Hecho que les obliga a involucrar a un grupo de investigadores de lo paranormal y a un psíquico. Descubren que los muertos siguen enterrados en ese lugar y que están muy enojados, logran rescatar a la niña, están a punto de irse, vuelven a ser atacados, vuelven a salvarse, abandonan la casa y fin. Estamos de acuerdo que la historia es bastante más inferior a la original, ¿verdad? Espero que sí, porque si no, no podemos ser amigos y ya sabes lo que pasa con la gente que no es mi amiga. Deben aparecer ensangrentado en sus puertas, así que cuidado con lo que vayas a decir en favor de esta mala película. Dejemos a un lado lo paranormal. ¿Qué carajos pasa con ese dron? Si ya me mostraste un montón de alteraciones electromagnéticas, ¿cómo se te ocurre mandar a este aparato al núcleo del asunto y que el mismo, apenas sufre unas pequeñas interferencias hasta que los muertos se lo apropian? ¿En serio? Bark, el medium, dice que Maddie probablemente tiene un don. Un don que no se menciona, un don que no sabemos de dónde sale y un don que ni a su familia le importa. Pero ok, vamos a tomarlo como algo cierto. Y que por este don es que ella es llevada al otro lado. Kendra casi también fue llevada al otro lado. ¿Acaso tiene un don? ¿Kendra también? ¿Es la familia de los dones? Y la verdad que... Perdón, por ahí yo soy un poquito snob en este sentido. Pero si cualquiera tan libremente puede entrar al más allá... yo no sé si quiero seguir jugando a esto. Este mensaje también aplica para la tercera parte original. Y hablando de la saga original, ahí, para empezar en la primera película, no se habla de un don. De los únicos dones que se habla son de los de Tangina. Ese es el nivel. Esto se va desarrollando después, en las otras 2 partes. Entonces, esto que intentaron hacer en este remake es una especie de referencia al don que sí tenía Caroline, o su madre, o su abuela, y sacado tan de contexto.
Realmente, si no viste la trilogía original y te encontrás con esta película y la ves, te vas a quedar pensando, ¿y cuál es el don de Maddie? Es totalmente improbable que nazcas con un don y crezcas en una casa que está sobre un cementerio y que dicho cementerio está por sobre los restos de una secta. Muy difícil que todas esas condiciones se agrupen y se junten y sucedan de manera simultánea a un individuo. Lo admitimos todos, no hay un problema con eso, que es indefendible. Pero ahora estamos hablando de una familia nueva que se muda a un barrio con 80 hectáreas de muertos bajo sus pies. Y justo todos ellos, todos los muertos se van a desquitar y se quieren vengar con los nuevos, que nada tienen que ver en nada. Digo, porque, a ver, son 80 hectáreas de muertos. Podrían haberse vengado de cualquier otro vecino. ¿Por qué los eligen a ellos? ¿Qué tienen de especial los Bowen? Al menos en el buen sentido, nada. Y si no, bueno, tenemos el momento de, hija, por favor, tírate por la ventana. Tal vez sí son especiales, pero no en el sentido que amerita esta película. No lo sé. Entonces, si no hay un don, no hay un factor desencadenante. Les pasa solo porque el guión exige que les pase. ¿Cuál es la justificación? Ninguna. A eso sumémosle, se están mudando a una casa que supo tener un dueño y que, a decir verdad por la caja de juguetes en el ático, o tenían hijos, o tenían parafilias raras. Y supongamos que esta primera familia se mudó de ahí por todo esto. ¿Qué tiene de especial la casa? ¿Por qué esa casa sí y la que está a 2 pasos no? Pongámonos de acuerdo en otra cosa. En el único momento, ya dentro de la investigación, que toman contacto con Maddie, nadie menciona nada de la luz espectral. Absolutamente nada. ¿Cómo es entonces que después, cuando se están subiendo al auto, Amy le dice, oh sí, hija, los llevaste todos hacia la luz? Y Maddie contesta, no mami, no quería llevarlos y no los llevé. Pero si no sabías ni siquiera que tenías que llevarlos, no se menciona en ningún lugar de la película que eso debería haber pasado. ¿De dónde sacan el tema de la luz? Nadie menciona a la luz. Y entonces, ¿cómo de golpe te hacen otra referencia así? ¿Qué sentido tiene dentro de esta historia? Por todos estos agujeros de guión, por el CGI de tan baja calidad, por la falta de carisma de todo el elenco. Creo que esta película jamás debió haber existido, o no al menos para rendirle tributo a las originales, que todas son muy mejorables, pero al menos las originales dieron un giro y marcaron un reinicio para el subgénero de las casas encantadas dentro del cine. Hoy por hoy, ¿quién se acuerda de Poltergeist 2015? Yo. ¿Qué tan fuerte debería ser una contusión craneal para poderla olvidar? Suena tentador. De mutuo acuerdo vamos a ignorar todos estos errores estrepitosamente imperdonables para pasar a hablar sobre la semiología clásica del síndrome de acción polimórfica. Tenemos ruidos inexplicables. Si recordamos que entran también los susurros y demás, bueno, Griffin escucha que el árbol susurra antes del primer ataque. Y luego tenemos las voces que se supone debería estar escuchando Maddie con el tema del televisor y del armario, aunque nosotros no las escuchamos. Golpes y pasos podemos decir que empiezan después. El claro ejemplo es que esto lo tenemos creo que recién
cuando vemos la sombra proyectada de Maddie dentro de la casa subir las escaleras y escuchamos sus pasos. Así que vamos a decir que sí. Esta parte se cumple. Tenemos movimiento de objetos y personas. Sí. De objetos tenemos varios. Las puertas del armario que se abren solas, Certicornio siendo arrastrado, la pelota de béisbol, los cómics, bla 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 bla. Y a nivel de personas, bueno, amén del auto, que en el auto estaba toda la familia, sí vemos a Maddie siendo arrastrada escaleras arriba, y nuevamente también tenemos esa pequeña levitación de Griffin. Así que también. Ahora, ¿tenemos termogénesis o tan siquiera sensaciones térmicas? No. En ningún momento vemos de los personajes salir vapor de su respiración y ninguno de ellos tampoco hace mención a nada de todo esto más allá de las cámaras infrarrojas que, bueno, está, pero la verdad que no. Este punto sí que no lo tiene. Por último, los fenómenos eléctricos, que sí, hay varios. Así que, bueno, podemos decir que de 4 grupos principales, cumple con 3, que no está tan mal. Vamos a ver qué pasa con los 3 periodos. Estamos en el periodo de inicio, y el inicio en sí mismo es bastante brusco porque todo empieza a ocurrir inmediatamente cuando deciden instalarse en esta nueva propiedad. Hay un conjunto de signos y síntomas bastante curioso que va cambiando casi constantemente, pero decir que es brusco ocurre únicamente si tomamos la historia general. Si lo dividimos por personajes, podemos decir que para con Griffin el inicio no es brusco, sino progresivo. Es el primer ser vivo en darse cuenta que algo no marchaba bien, es el primero en presenciar manifestaciones y también en cierto sentido en ser atacado. El inicio de Maddie también es progresivo. Vamos, habla primero con el armario, después con la tele y después, bueno, pasa lo que tiene que suceder. En el caso de Kendra, ella, estando sola, sufre un único ataque, que es el de la cochera. Eso sí fue brusco. Pero si hablamos de Amy y Eric, la verdad es que a ellos prácticamente no les sucede nada paranormal como tal. Tenemos una alucinación que no cuenta y un lavarropas o secarropas que se enciende solo cuando estás ahí manipulándolo en cierto sentido, así que tampoco cuenta. El punto donde todas estas historias convergen es dentro del auto cuando son arrastrados de nuevo dentro de la propiedad. Ahí pasaríamos a que tanto Maddie como Griffin, como Kendra tienen un nuevo ataque, pero recién es el primero para con los padres. Ya si vamos al periodo de estado, la duración del cuadro es mínima. En cuanto se desarrolla la película no sabemos, pero no debe exceder más de 1 semana o 1 semana y media, y las causas son completamente exógenas. Sabemos que no es algo provocado por la energía de ninguno de ellos 5, por más de que, bueno, sí, Kendra es una adolescente que evidentemente no está conforme con todos los cambios en su vida y la está pasando un tanto mal. Lo mismo Griffin. Ok, no será adolescente y la estaba pasando un poco mal también. Bueno, la verdad es que todos menos Maddie la estaban pasando un poco mal. Pero los hechos no son procesales. No hay un registro que se nos diga que anteriormente en la vida de alguno de ellos hay algún indicio paranormal o de que algo de este estilo podría volverles a suceder.
En el caso de Griffin y Maddie, que son quienes más experiencias tienen, podemos decir que sus cuadros de estado son de intermitencia alterna. Le sucede una cosa, luego un momento de tranquilidad, y luego encima le sucede otra cosa distinta a la primera. Esto también lo podemos aplicar a Kendra, aunque su historia sea más breve, pero definitivamente no a los padres. Si nos vamos al periodo terminal, tenemos que la remisión es completa, porque la causa como tal, lo que origina todo esto, era la casa, o, si se quiere, la historia previa del terreno donde está la casa, donde estaba, porque ya sabemos lo que le pasó también a esa casa. Y una vez que los Bowen la abandonan, para con ellos, en teoría hasta donde vemos, no pasa nada más a nivel sobrenatural. Así que sí, es una remisión completa y dentro de la parapsicología podríamos decir que un final relativamente feliz. Las 4 formas posibles de este síndrome ya las exploramos en el video anterior y en este caso la conclusión para con los Bowen nuevamente es que estamos ante un poltergeist de tipo inespecífico, aunque bien sabemos nosotros que estamos hablando de una infestación masiva de paquetes de memoria tanáticos. Sin embargo, hay algunas diferencias entre esta versión y la versión original de la historia. Los Freeling siguen sufriendo ataques, pero en el caso puntual de Caroline, sabemos que la niña está siendo acosada por una fuerza diferente a lo que denominamos un poltergeist como tal, puesto que si bien sí hay un origen que es en Cuesta Verde, todo esto la sigue acompañando allá donde vaya. Y como ya dije en su momento, esto deja de considerarse un síndrome de acción polimórfica y se encuadra muchísimo mejor en un síndrome de acción exterior. De ahí en más que yo siga sosteniendo mi opinión que las películas 2 y 3 no deberían haber llevado el título Poltergeist en ellas, al menos no como título principal. En cambio, como los Bowen se van y rehacen su vida en otro lugar y nada de todo esto les persigue, me temo que sí es un poltergeist en toda la regla. Me genera mucho dolor decirlo, quizá, pero bueno, es lo mismo que sucede en la cinta original. Si sacamos las películas 2 y 3, en la primera parte y en este remake sí tenemos un poltergeist real. Fuera de eso, el gran problema que comparten estas dos historias diferentes, pero con sus similitudes, es que están viviendo sobre un ex cementerio. Saquemos de la ecuación mudanzas, dones naturales y haber sido concebido en el lugar. ¿Por qué a estas dos familias les sucede esto y al resto de la gente que está a su alrededor viviendo también sobre el mismo cementerio no les pasa? Hablar de casas donde la presencia de paquetes de memoria es permanente o semipermanente, y una vez que hayamos descartado posibles causas naturales, estaría más relacionado al asunto de que en la propiedad existieran restos humanos, hubiesen ocurrido asesinatos, o ya tenemos ahí un tema más consciente, como si a un familiar tuyo o a alguien con el que estás conviviendo, no sé, se le da por estudiar la brujería y está haciendo invocaciones y rituales dentro de la propiedad. Pero también tenemos la otra porción inespecífica y un poco más difícil de comprobar, que es cuando alguien ajeno a esa vivienda
si está haciendo algún daño, alguna invocación, alguna maldición, para que pese sobre dicha propiedad y afecte negativamente a sus ocupantes. En todos estos ejemplos ya no tendría sentido lo arbitrario o la pregunta de ¿por qué a mí o por qué a nosotros?, cuando ya tenemos unas respuestas más certeras y de implicación directa. Como con todas las películas de Poltergeist, hemos terminado, y yo estoy deseoso de tener que dejar de pronunciar esa palabra. Vamos a hablar muy brevemente de otras películas que también, si se quiere, tratan el tema del síndrome de acción polimórfica. Podemos empezar por mencionar la historia clásica, siempre dentro del cine, de terror en Amityville, donde una familia se muda a un nuevo hogar a sabiendas que en ese sitio hace muy poco tiempo ocurrieron varios asesinatos. Y acá tenemos una forma mixta de este síndrome. Por un lado está el condicionamiento grupal y por el otro también lo inespecífico, que no son más que los paquetes de memoria de toda la familia asesinada, y también, quizá como el origen verdadero de todo esto, una entidad que hace presencia para manipular la conciencia del cabecilla de la familia, en este caso, y obligarlo a que repita los asesinatos escopeta en mano. Si nos vamos a algo un poco más moderno en el tiempo, que también consumo cine moderno, no se preocupen, hablemos muy brevemente de Expediente Warren, El Conjuro. Lo que se nos muestra en la pantalla es una familia viviendo en una nueva casa, les empiezan a pasar cosas extrañas, sienten presencias, demás, tenemos una prosopopesis momentánea, y después descubrimos que en este lugar vivió una persona que asesinó a su hijo y luego... Yo tengo que tener mucho cuidado con la censura, con las cosas que digo. Digamos que primero dijo adiós a su criatura y luego se miró en el espejo y pensó, soy incompatible yo también para con esta vida, y hizo la gran... No sé si se ve, pero quedó todo quebrado. Yo iba a decir, hizo la gran alguito en un árbol, pero bueno. Creo que la idea se entiende. Y encima, después de estas dos muertes, se descubre también que esta persona, Bathsheba era, supongamos que sí, practicaba la brujería y bueno, había ahí todo un trasfondo más espiritual. ¿De qué formas estamos hablando? Bueno, empieza como algo inespecífico, por más de que después entendemos que el origen de todo esto, bueno, es esta señora con un pasado un tanto movidito, por decirlo de alguna forma, y que quiere volver a repetir todo esto porque esta es mi casa. ¿Verdad? Ese no era el objetivo de toda la película. Quiero que se vayan de acá porque esto es mío. Lo que me lleva a suponer, ¿no es eso lo que yo quiero hacer una vez muerto? Según lo que ya dije. Bueno. Pero espero no tener que recurrir a ningún árbol. No hay árboles muy bonitos como para hacer eso acá en la zona. Y fuera de la ficción, podríamos seguir hablando durante horas de casos reales donde encontramos casas encantadas por actos de brujería o por la presencia de diversos paquetes de memoria, e incluso también afectadas por otras circunstancias que no necesariamente son siempre más simples que lidiar con un fantasma. Pero bueno, si algo ha marcado el cine y que es una realidad es que siempre y cuando estés seguro que lo que está en esa propiedad no te va a perseguir, la mejor solución
es que salgas de la misma y te mudes. Obviamente, esa posibilidad en la realidad la gran mayoría de las veces no es loable. Y ahí o hay que resolverlo de alguna forma o hay que aprender a convivir. Pero también se suele obviar un factor muy curioso, y es que si aquello que está ejerciendo ese poder dentro de la casa encuentra que tu energía o que vos como ser vivo le sos útil para algo, no va a aceptar perderte con tanta facilidad. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme tu comentario. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites, en el peor de los casos, una consulta privada conmigo. Si quieres enviarme tus sugerencias, recomendaciones y denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y hasta pronto.